Miércoles 15 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a esta revista de prensa, este recorrido matutino por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC y El Día de Córdoba, también como siempre la prensa digital. Hoy hay un asunto que coincide en las portadas de los periódicos y es ese anuncio que hizo anoche el presidente de la Junta de Andalucía de una relajación aún mayor en las medidas, en este caso, con respecto a la cultura. Lo vemos en la portada del Diario Córdoba. La cultura toma aire, titula. Iremos ahora analizando en qué consiste esta relajación de las medidas. En la foto que firma Manuel Murillo, el otoño, dice, se asoma a Córdoba, primeras lluvias que refrescan el campo, dice, pero que no tienen incidencia aún en los embalses. Lluvia ayer, hoy el día está bastante más tranquilo, parece. La portada de ABC habla del coronavirus. 2 de cada 3 municipios cordobeses se alejan del COVID, sin contagios en la última semana y con una tasa de incidencia de nueva normalidad, es decir, inferior a 25 casos por cada 100.000 habitantes, apuran una vacunación que llega ya al 90% de la población diana. Córdoba es la única provincia andaluza que roza, el 89,8 creo que era anoche, la población diana, es decir, población mayor de 12 años, el 90%. Va a ser muy difícil subir ese porcentaje porque ese 10% de la población es población que o no se encuentra o se resiste a ponerse la vacuna o están todavía recién pasado el coronavirus, pero poco a poco el objetivo es alcanzarlo. Recuerden que a partir de octubre se prevé que se vacunen también a los menores de 12 años, que están todavía en fase de prueba la vacuna de Pfizer, que parece que es la que al final se va a terminar administrando. El diario, en la página 2, en la portadilla, sí que habla también de la cultura, que he dicho yo que en todos los periódicos, en la portadilla. El diario El Día, en su portada, primera plana, la cultura también, la cultura recupera los aforos al completo y vuelven las procesiones. El tema de las procesiones es un tema, un tanto confuso porque realmente no estaba prohibido como tal. Era un tema solo de aforos y concentraciones. Lo que ayer hizo la Junta de Andalucía es poner negro sobre blanco lo que ya se había puesto en Córdoba hace algunas semanas. Recuerden, procesiones en principio sin costaleros y en espacios amplios, y ahora lo que se añade es que puede haber costaleros siempre y cuando sean los mínimos necesarios, que yo creo que todos llevan los mínimos necesarios, y que se extreme la medida de seguridad, es decir, que usen mascarilla, que no sé si es compatible o no esa actividad con la de los costaleros. La foto que en el caso del diario El Día firma Miguel Ángel Salas, la estampa otoñal que trae la lluvia, imagen muy parecida en otro lugar, lógicamente, en este caso en el centro, de paraguas en las calles de Córdoba. Por ahí habla un periódico, ahora lo comentaremos, habla de números, de cifras. 60 litros parece que cayeron 30 litros en la capital, hasta 90 litros en la provincia. Bueno, una buena cosecha, pero evidentemente insuficiente para todo lo que la situación que tenemos de presequía, si no de sequía, al menos sí de presequía, que sufre nuestro campo. Bueno, empezamos por el principio. Les decía, la cultura. La cultura toma aire. El presidente de Junta de Andalucía anunció ayer, él personalmente, que las zonas de nivel 1, prácticamente la mitad de Andalucía, toda Córdoba, a excepción en principio de la zona norte, creo que hoy el comité de expertos también podría pasar a la zona norte a nivel 1, digo que la zona 1 de nivel 1, desde esta medianoche, del miércoles al jueves, podrán retomar los aforos previos a la pandemia, es decir, el 100%. Tanto en teatros como cines como en auditorios, aunque no obstante la foto que estamos viendo no se producirá porque será necesario todavía utilizar las mascarillas en el interior de estos espacios. También hay novedades, como hemos leído por ahí, en el tema del
de las procesiones. Para el resto, muy pocas novedades. En los establecimientos de ocio nocturno, por ejemplo, se igualan a los comensales en mesas, tanto en interior como en exterior. Entiendo, previendo que empieza a cambiar ya la temperatura. Lo de nivel 2 como lo de nivel 1, es decir, pasan de 6 a 8 comensales, que es lo que nos interesa, en ambos niveles. El tema de las playas, se elimina la prohibición o la obligación de cierre nocturno. También parece un tanto innecesaria esa medida, porque no sé ya si las playas a esta altura, con este tiempo, se están abriendo por la noche, aunque se pudiera. Culto religioso, decíamos, se amplía los aforos también al 100% en los templos, aunque se recomienda mantener la distancia máxima de seguridad, algo que parece un poco incompatible, porque si el aforo es al 100%, no sé cómo se va a mantener distancia de seguridad. Y también con las medidas higiénico-sanitarias, es decir, limpieza de manos y la mascarilla siempre que haya una distancia inferior al metro y medio que se recomienda. Y muchas más medidas. En cuanto a establecimientos recreativos infantiles, se permite que haya varios grupos ya, aunque no coincidentes en el espacio, es decir, si el espacio es grande, puede haber 2 grupos de cumpleaños, por ejemplo, siempre que estén suficientemente separados. Instalaciones deportivas, se permite el 100% para la práctica físico-deportiva, hablamos de gimnasio. Al aire libre, 75% interiores. Dejaremos de ver esas imágenes de gimnasios dando clases de aeróbic o de zumba en las terrazas, porque no se podía ocupar totalmente las salas, ¿no? Las salas cubiertas. También se permite que queden abiertas hasta la 1 de la madrugada las instalaciones deportivas, que hasta ahora tienen que cerrar más temprano. También se aumenta el aforo en zoológicos, en jardines botánicos, en acuarios, por ejemplo, donde los haya. También se amplían los horarios en los locales de apuestas. También una novedad interesante en cuanto a las pruebas selectivas, que saben que se habían reducido, se habían limitado, según por salud pública, la presencialidad, pues ahora pasa a nivel alerta 1 y 2 y se podrán llevar a cabo. Y la universidad, algo que ya en Córdoba, se llevaba a cabo ya, que es la presencialidad total de las clases. Bueno, más que las medidas en sí, que tienen realmente poca relevancia, más allá de los cines, en el caso de Córdoba, cines, teatros, lo que sí parece evidente es que estamos en la recta final de esta lucha contra el coronavirus, y no es que lo diga el presidente de la Junta, lo dicen los datos, también lo dice Juanma Moreno, lógicamente. Córdoba presenta una tasa de incidencia en la provincia de Córdoba inferior a 100 casos por 100.000, en Andalucía también está por debajo de los 100, en Córdoba por debajo de los 70, estamos en 60 y tantos, en 69, Andalucía en 98, la capital en 56 o 58, es decir, que estamos en una situación que se puede hablar ya casi de nueva normalidad, o al menos de que lo peor, por supuesto, ha pasado y que de aquí en adelante solo puede mejorar. Es verdad, como comentábamos ayer, que ahora, en estas 2 semanas que vienen, en esta que estamos ahora, hoy empieza el curso escolar en bachillerato, secundaria y FP, es probable que haya un pequeño repunte. ¿Por qué? Porque se aumenta la interacción entre las personas. Pero hablamos de que el 90% de la población cordobesa mayor de 12 años está vacunada, de que ha habido una exposición viral, que le llaman los expertos, que prácticamente nos ha afectado ya a todos, aquella famosa inmunidad de rebaño, que se adquiere simplemente por el contacto de personas con una dosis o las 2 dosis que reciben el virus, y que consiguen aumentar su defensa. Es decir, que todo apunta a que nos queda la recta final, el aterrizaje de este viaje tan largo que se nos ha hecho del coronavirus. 2 de cada 3 municipios, lo he leído en ABC, creo, sin ABC, 2 de cada 3 municipios ya no tienen casos en la última semana, algunos menos no tienen casos en los últimos 14 días, creo que son 26 los municipios que no han tenido ningún caso de coronavirus en las últimas 2 semanas, es decir, que todo apunta, como les digo, a que se ha terminado esta historia, se está terminando, tampoco hay que ser demasiado triunfalista, y que aún extremando todavía, manteniendo medidas de seguridad y sobre todo distancia, intentar evitar contactos, intentar mantener las medidas higiénico-sanitarias, lavado de manos, etcétera, pues parece que tendremos un otoño, esta vez sí, tranquilo, y se podrá retomar la actividad tranquilamente. Ojalá que fuera así. Dejamos ese asunto, el tema del agua que les comentaba antes. Ayer fue un día muy lluvioso en la ciudad y la provincia de Córdoba. Dice en Cordópolis, creo que lo he leído, sí, que las lluvias dejan acumulados de hasta 90 litros
en la provincia de Córdoba, acumulaciones, evidentemente no fue en un rato, pero sí que durante todo el día hubo una lluvia continua. Es verdad que esa lluvia no va a acabar toda en los pantanos. ¿Por qué? Pues porque la tierra está muy seca y buena parte de la lluvia que ha caído pues ha quedado en la tierra, no va a la escorrentía, no va a los arroyos, no va a los acuíferos, se queda en la tierra. Pero aún así, bueno, refresca, como señalan los periódicos, refresca la tierra y a lo mejor pues, nos ahorra alguna campaña de riego. Saben que está la cosa regular. Actualmente estamos en el 28% de capacidad de la cuenca del Guadalquivir, en general, no la de Córdoba, en general. Y bueno, pues todo el mundo mirando al cielo a ver si el otoño es más lluvioso que el último y nos permite recuperar la capacidad o el agua embalsada en los pantanos, que como le digo está en la cuarta parte. Ayer decía la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir que no se ponga nadie nervioso, que por ahora no hace falta ningún decreto de sequía, que hay agua para atender los riegos, que hay agua para abastecimiento humano de al menos 2 años y medio o 3 años si no lloviera, que creo que en 3 años lloverá algo, y que por lo tanto vayamos despacito. Lógicamente los regantes piden la declaración de sequía porque eso les afecta el bolsillo. Ellos tienen que pagar unos cánones, unas tasas por el uso del agua, que cuando se aprueba el decreto de sequía pues dejan de abonar, con lo cual un poco es comprensible su intención de que se acelere, pero aún así vamos despacito. Bueno, más cosas, que las hay en los periódicos. El diario, bueno, dentro de los periódicos. Ayer hubo consejo de rector de la Gerencia de Urbanismo y hubo algunas decisiones interesantes. Por ejemplo, señala el diario Córdoba, los antiguos juzgados acogerán 2 delegaciones de la Junta de Andalucía. También lo trae ese asunto el diario ABC. La Junta dice invertirá 7,2 millones en reformar los antiguos juzgados para sus sedes, para 2 sedes. No irán todas las delegaciones de la Junta, pero sí al menos irán 2 sedes ahí. Si vemos la página de ABC, se lo pido a los compañeros, prefiero la de ABC, Álvaro, Pablo, porque tengo ahí unos gráficos que me interesan más. Son 7 millones lo que va a invertir la Junta, aunque ese es el presupuesto material, habrá que añadirle ahí el beneficio industrial, lógicamente, que tendrá el proyecto. El proyecto consiste básicamente en recuperar los 2 edificios que era la audiencia provincial, este es el que me refería, gracias. Lo ven el de la izquierda, las antiguas audiencias, el de la derecha, los antiguos juzgados, y según esta infografía que sale del proyecto, hay una zona intermedia, la esquina acristalada, que servirá de comunicación para ambos edificios. En la izquierda, que digo, la audiencia, de la derecha, los juzgados. Notarán, si no se lo digo yo, que falta la marquesina que hay actualmente en la puerta de la audiencia, que ya no lo es, aquí a la izquierda, porque el proyecto la elimina y hace lo que hace es interrelacionar los 2 edificios. Esto nunca fue un edificio solo, fueron 2, de hecho no se pueden comunicar uno con otro. En el lugar donde está esa cristalera estaba el colegio de abogados, por ejemplo, y no podían pasar de un sitio a otro, había un pasillillo por el colegio, pero nada más. Ahora sí que se pretende, el proyecto va a unir los 2 edificios, el de la audiencia y el de los juzgados, la antigua audiencia y antiguos juzgados. Esto en cuanto a esta fachada sur que estamos viendo, la que da Vallellano. Por la fachada que da el aeropuerto se va a eliminar la zona del aparcamiento, por ahí hay un dibujo también. Esta es la fachada de la audiencia, si baja un poquito, esta es la fachada del aeropuerto, y ahí hay un aparcamiento actualmente, y aquí a la derecha del todo había un portón, hay un portón por donde entraban los detenidos al juzgado, que se va a eliminar, no hay que detener a nadie en la delegación de la Junta, con lo cual también se elimina. Y ahí se va a crear una zona verde abierta al público, no solamente como había antes, una zona reservada para los trabajadores, para los usuarios de la audiencia, sino será una zona verde de uso público. Y además habrá un espacio, esa es la intención del arquitecto, que supongo yo que pueda llevarla a cabo. La intención es abrir una especie de hueco en la planta baja para que desde esta zona se vea también el estanque de Vallellano, que como saben está justo a la espalda en esa imagen. El arquitecto Francisco León, el proyecto lo ganó hace ya año y medio y aún lo que se hizo ayer fue pedir licencia de obras para poner el proyecto en marcha. No significa que vaya a empezar mañana. Hay pocos datos al respecto, solamente lo que viene en el proyecto. No se sabe cuándo empezará la obra, no se sabe por lo tanto cuándo terminará, y ni siquiera el presupuesto, ni siquiera qué consejerías van a ir ahí, van a ir 2. Saben que la Junta de Andalucía tiene edificios, tiene todas sus sedes muy repartidas,
Hay unas pocas que están en el edificio de los ministerios, muy cerca de ahí, antiguo ministerio, Tomás de Aquino, pero luego hay otras muy repartidas. Cultura están capitulares, pues no sé, hay muchas delegaciones de trabajo, está en la judería, sanidad o salud está en República Argentina. Bueno, la idea es al menos 2 de ellas llevarlas a este espacio, con el objetivo primero de unificar servicios, abaratar costes, porque se ahorrarán, por ejemplo, el tema de la seguridad, y también con el objetivo de revitalizar la zona. En este espacio, en la zona de audiencia juzgados, había mucha actividad. Este es el gráfico de los juzgados de Gordo, donde da los datos, 12.000 metros cuadrados que salen de las 2 plantas, bajo rasante y sobre rasante. Esa es la licitación, ese es el presupuesto de 10 millones que se estima. 7 millones vale el presupuesto material, pero se estima que haya un incremento del beneficio industrial. Bueno, les decía que hay pocos datos, ni siquiera se sabe qué consejería van a acabar en ese lugar. Bueno, habrá que esperar que nos den pistas desde la Junta, porque lo que conocemos es solamente por la parte de la licencia que concedió ayer la Gerencia de Urbanismo a la Consejería de Hacienda, que la encargada no significa que vaya a ir a Hacienda. Hacienda, como saben, está en el Boulevard. No significa que vaya a ir a Hacienda ahí, sino que la encargada de llevar a cabo el proyecto. También ayer se aprobó en la Gerencia de Urbanismo el convenio que se firma el viernes, pasado mañana, para por fin ceder los terrenos de la Rinconada al Ministerio de Defensa. Ha habido que ajustar algo más, saben que hay muchísimos flecos, no significa que haya desencuentro entre las administraciones, significa que los equipos jurídicos del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y del Ministerio tienen que ultimar todos los flecos para que el convenio sea impecable. En este caso lo que se ha hecho ha sido modificar la cesión que no se hace al Ministerio de Defensa, sino a un instituto del Ministerio de Defensa, cuestión legal. La cosa es que al final el convenio se aprobó ayer martes en la gerencia, y el viernes vienen a Córdoba la ministra de Defensa, Margarita Robles, viene el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y alguien más, junto al alcalde lógicamente, para ceder los terrenos de la Rinconada al Ministerio de Defensa, que tendrá hasta 4 años para levantar la base logística. No significa que vaya a tardar 4 años, pero sí que tiene ese plazo de construcción. El convenio solamente es por la cesión, luego habrá que firmar más convenios, convenio de financiación, por ejemplo, que aporta a cada parte, convenio de obra también habrá que firmar. El que se firma este viernes es el pistoletazo de salida a la actuación, es por el cual el Ayuntamiento de Córdoba cede terrenos al Ministerio y la Junta de Andalucía pone a disposición del Ministerio su parte también, que en principio se estima que no va a hacer falta. La Junta se ha reservado una parte que era de su propiedad, la pone a disposición del Ministerio por si fuera necesario para inicialmente utilizarlo, o una posterior ampliación fuera preciso ese espacio. Es decir, que todo avanza. Saben que ha estado el run continuo de los recursos que ha presentado tanto el Ayuntamiento de Jaén como una asociación en Jaén. Bueno, parece que con la firma del próximo viernes, pues todo se pondrá punto y final y comenzará la siguiente fase. Se habló de que antes del 1 de enero habrá máquinas en la Rinconada, pero evidentemente no van a construirse un día para otro, sino que hay hasta 4 años, siguiendo los planes que se anunciaron hasta 2026, hay un plazo para que la base logística del Ejército sea una realidad. Y todo apunta a que no tiene marcha atrás. De hecho, me quedo en ABC, titula en la portadilla: Albor estrena en la vieja Escuela de Agrónomos su macrocampus europeo de formación profesional. Ya probablemente se han pasado por la zona, lo habrán visto. Recuerden que Agrónomos se trasladó al campus de Rabanales y que desde entonces, ya hace bastantes años, el antiguo edificio de Agrónomos se quedó abandonado, tanto la torre, que es lo más espectacular, como el resto de las instalaciones, los aularios, el salón de actos, los talleres, un invernadero, todo lo que había en uso ya no está y lleva bastante tiempo abandonado. Bueno, pues la empresa Albor, que ya tiene otro centro en Córdoba, en la calle María Montessori, que lo dedica a temas sanitarios y sociosanitarios, se ha hecho con este edificio, alquilado el edificio de de Agrónomos, con el objetivo de construir un macrocampus europeo de formación profesional.
La torre este año se queda sin usar, la torre de agrónomos. Ahí irá en un futuro cercano, dicen ellos, en un año y medio, irá una residencia para alumnos que no sean de la capital y que quieran utilizarlo como vivienda. Sobre todo porque la FP, como saben, se puede cursar desde los 16 años y, bueno, pues hay alumnos menores de edad que necesitan una especie de residencia porque no pueden alquilar un piso, para que nos entendamos. Ya este año se va a poner en marcha, va a haber en torno a 100 alumnos, lo señala Rafa Ruiz en esta información que publica Diario ABC. Va a haber 100 alumnos que van a hacer un ciclo nuevo, se llama técnico de emergencia, que es el que va a ser obligatorio de aquí a algún tiempo, por ejemplo, para presentarse a opositor a bombero. O, por ejemplo, para firmar el plan de emergencia a las empresas. Hoy por hoy hay otro tipo de formación, pero pronto parece que los bomberos tendrán que pasar por este ciclo formativo de técnico de emergencia. Se llama técnico de emergencia y algo más, ¿no? Técnico de emergencias y protección civil se llama. Bueno, pues este año se va a utilizar el aulario antiguo, se va a utilizar instalaciones antiguas, pero con el objetivo de muy pronto, ya en los próximos meses, recuperar, por ejemplo, el invernadero para convertirlo en gimnasio, o una piscina donde se harán prácticas tanto de socorrismo, de los bomberos, como de otras especialidades, soldadura, por ejemplo, soldadura submarina. También habrá aquí un espacio para prácticas al aire libre. Se espera que lleguen pronto los camiones de bomberos, que puedan ser utilizados por los alumnos para sus prácticas. Es decir, el macrocampus de Albor será un referente, llegará a tener, según las previsiones de la empresa, 5.000 alumnos y tendrá una inversión de unos 20 millones de euros. Es decir, que es una apuesta muy seria de la firma Albor. Hablando de apuestas serias, también ayer que hubo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, no solamente de la Gerencia de Urbanismo, se aprobó lo que ya se sabe que va a aprobarse, que era que la empresa de protonterapia que anunciamos, que se anunció el verano pasado, no este verano, el del año 2020, y que por fin parece que va a empezar a ver la luz, pues recibió la catalogación de empresa de proyecto estratégico, con lo cual se aliviarán todos los trámites, todos los pasos previos, todos los pasos iniciales que tienen un proyecto de estas características y que en el caso de la empresa estaba un poco coartando su desarrollo. Saben que será un centro también referencia, en este caso no en la salud, perdón, no en la emergencia, sino en la salud, y que es probable que haga efecto tractor que tanto se demanda para Rabanales 21 y que concite en torno a este proyecto la instalación de otras empresas que también hablen del mismo lenguaje, de la salud, de la investigación sanitaria y ciencia de la salud. Dos proyectos muy interesantes, el de Albor en agrónomos, pensando que a medio plazo habrá muchos alumnos que vengan a este centro, 5.000 alumnos en principio, no creo que piensen contar solo con público cordobés, con alumnado cordobés, y este de la protonterapia, que es probable que en su alrededor pues reúna a otras empresas y que permita revitalizar este turismo sanitario, que como digo, nadie le gusta firmar ese talón, pero bueno, cuando hace falta recibir un tratamiento específico que solo se dé en Córdoba, de Madrid para abajo, no hay ninguna ciudad que hoy por hoy facilite este servicio, pues tendrá como referencia también a la ciudad de Córdoba. Así que dos proyectos muy interesantes. Seguimos avanzando. Traen todos los periódicos hoy el asunto que ayer anticipó La Voz de Córdoba, que lo dimos así un poco al final, una puntadita. Dice, por ejemplo, el diario ABC, que lo tengo aquí abierto. González, se refiere a Carlos González. González tendrá que pagar 6 millones a Prasa por incumplir el contrato de compra-venta del Córdoba Club de Fútbol. Saben que cuando se produjo el acuerdo entre González y Prasa, pues Romero y Pepe Romero, pues el acuerdo tenía como base fundamental que Carlos González se hacía cargo de las deudas pendientes que tenía el Córdoba, que tenía Prasa como máximo accionista del Córdoba. Cuando pasó el tiempo, Romero o Prasa entendía que González no se había hecho cargo de la deuda, sino que había utilizado los mismos fondos del club para rebajar deuda y para pagar, es decir, había pagado la deuda con el propio club, algo que evidentemente podía haber hecho cualquier otro, sin poner un céntimo en la operación. Romero llevó el asunto a los tribunales y el juzgado de primera instancia le dio la razón a González, le dijo que lo había hecho bien y que con esa operación había saldado la deuda, tal y como se comprometió, salga dinero de donde salga. Prasa recurrió la sentencia ante la audiencia provincial, que le da ahora la razón a Prasa y entiende que efectivamente González no aportó la cantidad que en su día se comprometió para hacer frente a la deuda, por lo tanto tiene que pagársela a Prasa.
esos 6 millones de euros a Prasa. La sentencia, como señalaba el periódico, es recurrible, es decir, se puede todavía recurrir ante el Supremo, pero es ya ejecutable, es decir, el recurso no paraliza la ejecución de la sentencia, con lo cual entiendo que ya se habrán puesto en contacto con Carlos González para exigirle el pago de esta deuda, que en el caso de que su recurso, si se presenta y lo gana, que está por ver que lo presente y está por ver que lo ganara, recurso ante el Supremo, quiero decir, sería retornable, se le devolvería el dinero. Bueno, no sé cómo irá la cosa, pero evidentemente no creo que González le haya sentado bien esta sentencia y que le venga bien pagar ahora 6 millones de euros que no todo el mundo tiene en el bolsillo. Sabemos además que González está metido en varios pleitos, en otros pleitos. Ya acabó el tema de la titularidad de las acciones del club, de su club. Estaba en litigio con Jesús León, pero todavía queda pendiente algún otro asunto con el tema de los administradores concursales y ver si efectivamente puede o no optar a algunos de los derechos que se le fueron detraídos al Córdoba en el concurso de acreedores. Por el momento este asunto, el tema de Prasa, se le tuerce, a ver cómo van el resto de asuntos. Palo importante para el que fuera presidente del Córdoba y hoy lo es del San Álvaro de Córdoba, creo que se llama su club, aunque se sabe poco de ese asunto. Bueno, vamos a ir repasando el resto de información que aparece en los periódicos. Ayer estuvo en Córdoba María Francarazo, consejera de Infraestructura, para otro asunto, o de Fomento. Y, entre otros asuntos, por ejemplo, señala el diario El Día, en la parte alta del periódico, que la Junta apremia al Gobierno a que impulse el cercanías de Villa del Río a Palma del Río. Esto, lamentablemente, el tema del cercanía Villa del Río, Palma del Río, se está convirtiendo en un asunto político, de estrategia política, y cuando un gobierna uno y el otro está en la oposición, se le echa en cara y viceversa. Porque este asunto antes pasaba al contrario. Antes pasaba que el PSOE se lo reclamaba al PP y ahora es el PP quien se lo reclama al PSOE. Yo creo que debería salir un poco del debate político porque como siga en ese debate político creo que nunca avanzaremos. Hay unas condiciones técnicas en las que se agarra el Gobierno central para no ampliar la cercanía, que actualmente va simplemente en el término municipal de Villarrubia a Alcolea. La población demanda, como bien saben, que ocupe todo el ámbito provincial, desde Palma del Río, en la zona occidental de la provincia, hasta Villa del Río, en la zona oriental, pero el Gobierno entiende que no hay un flujo de un tránsito de viajeros suficiente para convertir esas cercanías o ese tren regional en cercanías, porque eso significa un abaratamiento de costes, un cambio de frecuencias, etcétera. Digo que el problema, más que la Junta lo reclame, que me parece lógico y evidente y debería haber hecho cualquier Junta de Andalucía, o sea, cualquier gobierno, este de ahora del PP Ciudadanos y también el del PSOE de antes, es que la reclamación se hace siempre al gobierno que no es de tu color. El Ayuntamiento lo reclamaba, siendo del PSOE, a la Junta, perdón, al Gobierno central cuando era el PP, la Junta al PP, el PP al PSOE. Es decir, que creo que aquí habría que sacar el debate de términos políticos y es probable que entonces sí que se consiguiera una realidad. Córdoba es la única provincia, gran capital andaluza, que no tiene cercanía, más allá del que les digo, que va de barrio a barrio, porque Villarrubia es un barrio, Alcalá es un barrio y es un tren que va a Rabanales, básicamente, que su tránsito es Córdoba-Rabanales. Todas las provincias tienen, o las grandes capitales, hablamos de Málaga, de Sevilla, de Cádiz, de Granada, tienen cercanías que permiten a la población de la ciudad dormitorio, de los barrios de la periferia, ir al centro y viceversa. En Córdoba, pues, con este atranque político, pues no se está avanzando. Hoy decíamos antes 70.000 alumnos, 76.000 creo que son, de secundaria, bachillerato y formación profesional, se incorporan a las aulas, creo que son los últimos que quedan todavía porque son incorporaciones progresivas, pero creo que con esta llegada, 75.400 dice el diario, dice Ángel Alba en el diario El Día, se incorporan hoy a secundaria, bachillerato y FP. Creo que no queda nadie, porque también se incorporaron el lunes la educación especial y el resto de ciclos que quedaban. Queda algo de la universidad, porque van incorporándose poco a poco. Y para terminar, una noticia curiosa que trae el diario Cordópolis. Titula: ofrecen al Ayuntamiento recuperar algunas de las estatuas que Sandokan encargó para Córdoba 2016. Se han pasado por Arenal 2000, o por lo que queda de Arenal 2000, el carretera de Palma. Habrán visto que aún hay algunas estatuas. Rafael Gómez, con la colaboración de Miguel Castillejo y con la aquiescencia o con la autorización, digamos, del Ayuntamiento, que entonces presidía Rosa Aguilar, encargó 50 grandes estatuas de unos 3 metros de alto a un escultor cordobés,
a Marco Augusto Dueñas, que le sonará el nombre, para sumarse al proyecto de Córdoba Capital Cultural. El encargo fue en el año 2003. Durante 4 o 5 años, este escultor, que está instalado en Italia, en Pietrasanta, lugar donde vivió Miguel Ángel, por cierto, Buonarroti, él vive allí, tiene allí su taller. Bueno, pues este hombre, Dueñas, fue haciendo durante esos 5 años hasta 50 grandes esculturas, que están abonadas prácticamente. Hay una deuda pendiente de 300.000 euros que se debe el dueño del mármol, pero el trabajo de Dueñas está abonado. Son 50 o 60.000 euros por cada estatua, son 50 estatuas, pues haga la cuenta, yo me pierdo, pero ese hombre ya cobró por aquello. El caso es que cuando esto entró en la fase en la que entró Rafael Gómez y su grupo, pues aquellas esculturas no tuvieron el destino que se esperaba. Rafael Gómez quería hacer una especie de gran paseo escultórico que condujera a Córdoba y que uniera Córdoba y Medina Zahara con estas estatuas que le había encargado. Estatuas de personajes ilustres de Córdoba: Abderramán, Osio, Machaquito, el Gran Capitán, el Cordobés, Góngora, el Duque de Rivas, y personas muy vinculadas como el Inca Garcilaso, los Reyes Católicos, Julio César o Cristóbal Colón. Son algunas de las estatuas que existen, ¿eh? Las estatuas no hay que hacerlas ahora. Estatuas, de hecho, la imagen, si podemos ver la imagen que ofrece Cordópolis, hay estatuas que están en Arenal 2000, hay estatuas que están en Pietrasanta, con este hombre, con Dueñas, y hay estatuas que no se sabe dónde están. Bueno, la información que publica Cordópolis, que publica Juan Velasco, es que este Marco Augusto Dueñas ya ofreció en su día al ayuntamiento las estatuas que él todavía conserva. Este hombre es el escultor que esculpió la estatua de Claudio Marcelo, que está junto al templo romano. Cuando se instaló aquella estatua, en el año 2011, creo recordar, ya se habló de qué pasa con las otras estatuas, que hay por ahí 50 estatuas que se encargaron, que se pagaron y que están por ahí desperdigadas. Él dice, esas son las estatuas que me refiero, una de ellas, bueno, esas son las que tiene él en Pietrasanta. Hay 2 o 3 que están en Arenal 2000 y hay otras que no saben dónde están, podrían andar repartidas. Según dice él, Rafael Gómez estaría dispuesto a ceder las suyas, las que él tiene todavía, devolverlas a Córdoba, con aquel proyecto de gran paseo escultórico. Y las de él, las que tiene él en Pietrasanta, él dice que está a la espera de que se abone la cantidad de 300.000 euros que se le debe al dueño del mármol de Carrara, Dueñas, y esta es una de las esculturas que le quedan a él, que está en Pietrasanta. Esta escultura es una alegoría, no sé si por ahí he leído antes qué alegoría es, no me acuerdo ahora, pero es una alegoría que ha hecho a él, de las que se le encargaron de Rafael Gómez. El ayuntamiento no tiene intención por el momento de adquirir las estatuas, ni pagar 300.000 euros, ni de pelear por ellas. Pero bueno, es un patrimonio que, como digo, Dueñas es un escultor muy reconocido y, como le digo, si quieren conocer su obra, tienen una obra muy cercana en el Templo Romano, en la entrada a las columnas del Templo Romano, en la calle Nueva, calle Claudio Marcelo. Bueno, hasta aquí, no me pasa como siempre de hora, hasta aquí lo dejamos hoy. Como siempre les invito a que sigan profundizando en la información, lea la prensa, escuche la radio, sobre todo vea la televisión, y mañana, si les apetece, tienen una cita con este programa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.